Empezamos un nuevo vídeo dedicado a la resolución de ejercicios de ese boletín que ya estábamos haciendo. En este caso, vamos a resolver los ejercicios relacionados con las aplicaciones de la derivada que acabáis de estar estudiando. Son los ejercicios del boletín que vienen del 10 en adelante, que están del 10 en adelante. Son muchos, entonces no los voy a hacer todos. En este caso sí que no los voy a hacer todos. De hecho, ya veis ahí en pantalla que aparecen señalados con una cruz roja unos cuantos y esos son los que vamos a resolver en este vídeo o en estos vídeos. Los demás, pues lo que os digo siempre, lo ideal sería que los intentaseis hacer y que si no los entendéis o veis que no os salen, me planteaseis vuestras dudas y yo os las intentase aclarar. Bueno, entonces empezamos por el ejercicio 10 y dentro del ejercicio 10 vamos a hacer el apartado B. ¿Qué dice el ejercicio 10? Calcula los puntos en los que la derivada de cada una de las siguientes funciones es igual a 2. En nuestro caso, ya digo, vamos a centrarnos en la función f que está en el apartado B. Es decir, nuestra función va a ser 4 por la raíz cuadrada de x más 3 y queremos averiguar dónde la derivada de esa función es igual a 2. Vale, ya tenemos ahí escrita nuestra función y lo que queremos averiguar es esto. ¿En qué punto o en qué puntos x sub 0 del dominio ocurre esto? Que la derivada es igual a 2. Bueno, pues lo primero que hemos de hacer es calcular la derivada de esa función. Para derivar esa función, la constante 4 que está multiplicando queda igual multiplicando y ahora tendríamos que hallar la derivada de esta raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada es 1 partido por 2 veces la misma raíz y ahora por la derivada del radicando. La derivada de x más 3 es 1. Si simplificamos, el 4 se simplifica con el 2 y nos queda 2 dividido entre la raíz de x más 3. Bueno, pues queremos que esa derivada valga 2. Es decir, queremos que 2 dividido entre la raíz de x más 3 sea igual a 2. Se trata de resolver esa ecuación. Podemos dividir los dos miembros de esa ecuación entre 2 y nos quedará 1 dividido por la raíz de x más 3 igual a 1. Y ahora quitamos denominadores y eso va a ser 1 igual a la raíz de x más 3. Se trata de una ecuación radical. Sabéis que para resolverla hay que elevar al cuadrado ambos miembros. Entonces nos quedaría 1 al cuadrado igual a 1, igual a la raíz elevada al cuadrado y entonces nos queda x más 3. O lo que es lo mismo, nos quedaría x igual a menos 2. Al ser una ecuación radical, sabéis que es necesario hacer la comprobación porque a veces aparecen soluciones extrañas. Cuando elevamos al cuadrado pueden aparecer soluciones que en realidad no lo son, soluciones no válidas. ¿Y dónde tenemos que hacer la comprobación? En la primera ecuación, en esta. Entonces, en vez de x tengo que poner menos 2 y ver que efectivamente el resultado es 2. Entonces nos quedaría 2 dividido por la raíz de 1, 2 entre 1 igual a 2, entonces x igual a menos 2 es solución válida. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que el punto que estábamos buscando, en nuestro x sub 0, es menos 2. ¿Por qué? Porque f' de menos 2 va a valer 2. Entonces, esta sería la solución de nuestro ejercicio. Vamos a hacer ahora el ejercicio 11 apartado A. Nos dice, indica los puntos en los que la derivada vale 0 en cada uno de los siguientes casos. Bueno, nosotros vamos a hacer, ya digo, el apartado A y la función que nos dan es esa función polinómica f de x igual a x cuarta menos 4x cuadrado. Es decir, nos están preguntando en qué puntos x sub 0 del dominio de f, y el dominio de f sabéis que es todo R, en qué puntos la derivada vale 0. O lo que es lo mismo, os están pidiendo los puntos singulares de esa función. O lo que es lo mismo, os están pidiendo los puntos en donde la tangente va a ser horizontal. Es decir, os están pidiendo las abscisas de los puntos de la curva en donde la tangente a la curva sería una recta horizontal. Bueno, pues derivamos esa función y su derivada sería 4x cubo menos 4 por 2x, o lo que es lo mismo 4x cubo
menos 8x. Y ahora queremos, aparte, esta igualdad la ponéis aparte, queremos que esa derivada valga 0. Es decir, queremos que 4x cubo menos 8x sea igual a 0. Esa ecuación, para resolverla, la factorizamos, quitamos factor común 4x, que multiplica a x cuadrado menos 2. Y sabemos que eso tiene, en principio, dos posibilidades. Como 4 no puede ser 0, o bien x es 0, o bien x cuadrado menos 2 es 0. Y de aquí deduciríamos que x va a ser igual a más menos la raíz de 2. Entonces, la solución sería que x sub 0 puede valer 0, o bien x sub 0 puede valer raíz de 2, o bien x sub 0 puede ser menos raíz de 2. Y si queremos ponerle en vez de x sub 0 a todos ellos x sub 1, x sub 2, x sub 3, pues también. Es decir, tenemos 3 puntos singulares para esa función o 3 puntos en los que la derivada se anularía o 3 puntos de tangente horizontal sobre la curva. Siguiente ejercicio, el ejercicio 12 apartado B, nos dice: comprueba que las siguientes funciones, en particular la función del apartado B, f de x igual a 3x dividido por x menos 2, no tiene ningún punto en el que la derivada sea igual a 0, es decir, no tiene ningún punto singular. Bueno, pues eso es lo que queremos demostrar, que no existe ningún punto del dominio de f, y el dominio de f sabéis que es todo r menos el 2, en el cual la derivada sea nula. Pues calculamos la derivada. Es la derivada de un cociente, entonces sería derivada del numerador, derivada de 3x, 3 por el denominador sin derivar, menos numerador tal y como está, por la derivada del denominador, la derivada de x menos 2 es 1, todo dividido por el denominador al cuadrado. Sabéis que las operaciones se hacen en el numerador, el denominador se deja indicado por si se pudiese después simplificar. Entonces en el numerador quitamos paréntesis y sería 3x menos 6 menos 3x, se eliminan los 3x y nos queda menos 6 dividido por x menos 2 al cuadrado. Y lo que se trata es de ver que esa derivada no se anula nunca, y efectivamente nosotros vemos que una fracción, para que una fracción pueda ser 0, su numerador ha de ser 0, pero es que este numerador es menos 6, nunca se va a anular, y esto es distinto de 0 para todo x, en principio perteneciente a r, pero perteneciente a r no, porque se anularía el denominador, para todo x perteneciente a r menos el 2. Entonces hemos visto que efectivamente la derivada nunca se puede anular. En lugar de hacerlo así, también podéis hacer lo siguiente. Podéis coger la expresión de la derivada, es decir, si no hubiésemos escrito esta parte de aquí, si solamente hubiésemos llegado hasta aquí, también podríais decir, bueno, pues supongamos que la derivada fuese 0. Si la derivada fuese 0, tendríamos menos 6 dividido por x menos 2 al cuadrado igual a 0. Una fracción es 0, si solo si su numerador es 0. Entonces nos quedaría menos 6 igual a 0 y llegaríamos a un absurdo. Entonces, si se llega a un absurdo, lo supuesto anteriormente es falso, es decir, esto sería falso, y si esto es falso, también tendríais demostrado que no existe ningún punto en el cual la derivada sea nula. Ejercicio 13 dice así: ¿en qué punto o puntos se cumple que la tangente a la gráfica de la función f de x igual a raíz cuadrada de x más 1 forma un ángulo de 45 grados con el semieje positivo de las abscisas? Es decir, ¿en qué puntos de la gráfica de esa función f ocurre que la tangente forma un ángulo de 45 grados con la parte positiva del eje de las abscisas? Bueno, entonces tendríamos esta función f y la situación sería la gráfica de la función f. Aunque no sepáis exactamente cómo es la gráfica de la función, bueno, pues la podéis dibujar una curva cualquiera. En este caso es una función radical, una raíz cuadrada.
sabéis que para que esa función exista, el radicando tiene que ser positivo, es decir, que x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0, con lo cual el dominio de esta función sería desde el menos 1 más infinito. En menos 1 se anula ese radicando. Para los valores más pequeños que menos 1 no va a existir la raíz porque el radicando sería negativo, entonces va a existir desde menos 1 en adelante. Y sabéis que la función radical tiene forma de media parábola tumbada. Como es la raíz cuadrada positiva, esa media parábola está en la parte superior del eje de las x. Si aquí tuviésemos un signo menos delante, sería subsimétrica, es decir, sería la media parábola que estaría situada por debajo del eje de las x. Entonces, más o menos, esa es la situación que tenemos y lo que nos están preguntando es, a ver, ¿en qué punto de la gráfica, es decir, un punto de la forma x sub 0, f de x sub 0, ocurre que al trazar la tangente, esa recta t que tenéis ahí en azul, el ángulo que forma esa recta con la parte positiva del eje de las x, ese ángulo, al que estoy llamando alfa, ese ángulo es de 45 grados. Fijaos que este ángulo, el ángulo que forma la recta t con la parte positiva del eje de las x, es lo mismo que este ángulo. Son el mismo ángulo este que este. Entonces, es esto lo que tenemos que averiguar. En principio yo voy a calcular el punto x sub 0, después una vez que tengo el punto x sub 0 ya calcularé el punto p. Entonces yo voy a ver cuáles son los puntos del dominio de f en los cuales ese ángulo, el ángulo que forma t con la parte positiva del eje de las x, vale 45. Y a ese ángulo entonces le estamos llamando alfa. Vale, pues nosotros queremos que alfa, que ya digo es el ángulo que forma la tangente con la parte positiva del eje de las x, queremos que ese ángulo sea de 45 grados. Es decir, esto van a ser 45 grados. Cuando estudiasteis la recta, en el tema en el que estudiamos la recta con todas sus ecuaciones y con todas sus características, en aquel momento vimos que la pendiente de una recta tangente siempre es igual a la tangente del ángulo que esa recta forma con la parte positiva del eje de las x. Es decir, que este ángulo del que me están hablando aquí, este ángulo, la tangente de este ángulo va a ser exactamente igual que la pendiente de esa recta tangente. Entonces, si alfa vale 45 grados, entonces yo sé que la tangente de 45, que sabemos que es 1, o lo que es lo mismo, la tangente de alfa, va a ser igual a la pendiente de la recta t. Pero es que la pendiente de la recta t, por la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto, yo sé que la pendiente de esta recta es lo mismo que ¿quién? Es lo mismo que la derivada de la función f en la abscisa del punto P, y la abscisa del punto P es x sub 0. Entonces, ¿qué me están diciendo? Pues me están diciendo que f' en x sub 0 ha de valer 1. Es decir, ¿yo qué tengo que calcular? Pues tengo que calcular los puntos en los cuales la derivada valga 1 y así tendré las x sub 0. Y una vez que tengo las x sub 0 ya podré calcular el punto P viendo cuánto vale f de x sub 0. Bueno, pues lo primero que hemos de hacer es calcular la derivada, la función derivada, igualarla a 1 y resolver. Si yo derivo la función f, si yo calculo f' de x, recordad, la derivada de una función de una raíz cuadrada es 1 partido por 2 veces la misma raíz, y ahora sería por la derivada de x más 1, que es 1, ya no hace falta que lo ponga. Bueno, entonces me están diciendo que eso tiene que valer 1. Si me están diciendo que eso tiene que valer 1, bueno, lo igualo aquí aparte, digo, vale, pues yo quiero que f' de x sea 1. Es decir, quiero que 1 partido por 2 veces esa raíz sea 1. O lo que es lo mismo, quiero que 2 veces la raíz, multiplicáis en cruz, sea 1. O lo que es lo mismo, quiero que la raíz sea un medio. Es una ecuación radical, hay que elevar al cuadrado, entonces nos va a quedar x más 1 va a ser igual a un cuarto
o lo que es lo mismo, x va a ser 1/4 menos 1 y 1/4 menos 1 son menos 3/4. Entonces, en principio, nuestro x sub 0 va a ser menos 3/4. Como se trata de una ecuación radical, tenemos que hacer la comprobación. A ver, lo voy a hacer aquí. Comprobación. Siempre que le veis al cuadrado, hay que comprobar. Entonces, ¿dónde comprobamos? Pues en la primera ecuación, en esta. Es decir, en vez de x escribimos menos 3/4 y a ver si es verdad esa igualdad, a ver si se cumple o no se cumple. Entonces sería 2 por la raíz de menos 3/4 más 1. Nos quedaría 1 partido por 2 por la raíz menos 3/4 más 1 es 1/4. Entonces 1 dividido por 2 por 1/2 y eso es 1 entre 1, que es 1, que efectivamente es lo que nos tenía que dar. Entonces es una solución válida, es decir, x igual a menos 3/4 es solución válida de la ecuación radical. Ahora vamos a continuar resolviendo nuestro ejercicio. A nosotros nos pedían el punto P. Bueno, pues entonces yo ya sé que x sub 0, el punto que estoy buscando, la abscisa que estoy buscando, es menos 3/4. Bueno, pues entonces calculamos f de x sub 0. F de x sub 0 va a ser f de menos 3/4 y para calcular f de menos 3/4, la expresión de f la teníamos aquí, es la raíz de x más 1, pues va a ser entonces la raíz cuadrada de menos 3/4 más 1, que es la raíz de 1/4 y la raíz de 1/4 es 1/2. Es decir, el punto P que estábamos buscando, el punto en el cual la tangente a la curva forma un ángulo de 45 grados con la parte positiva del eje de las abscisas, ese punto P, que sería x sub 0, f de x sub 0, es entonces el punto menos 3/4, 1/2. Esa sería entonces la solución de este ejercicio. Pasamos ahora al ejercicio 17, os quedan ahí para que intentéis hacer vosotros el 14, el 15 y el 16. Y el ejercicio 17 dice así: escribe las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva y igual a x cubo menos 3x que sean paralelas a la recta 6x menos y más 10 igual a 0. Vale, entonces tenemos una curva, es decir, tenemos una función f que tiene esta fórmula, x cubo menos 3x, nos dan una recta r, le llamo recta r, a la que tiene esta ecuación, 6x menos y más 10 igual a 0, y lo que nos están pidiendo es que escribamos las ecuaciones de las rectas t tangentes a la gráfica de esta función que cumplan esta condición, es decir, que esas tangentes sean paralelas a la recta r. Bueno, recordemos en primer lugar, como lo que nos piden son las ecuaciones de esas rectas tangentes, recordemos en primer lugar cómo es la ecuación de una recta tangente a una curva. Para escribir la ecuación de una recta tangente a una curva, yo necesito saber en qué punto de la curva es tangente, o al menos necesito conocer la x, la abscisa de ese punto. Entonces, si nosotros vamos a calcular la tangente en el punto x sub 0, f de x sub 0, su ecuación era de esta forma: y igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Entonces, para calcular esas ecuaciones que me piden, yo necesito saber quién es x sub 0, es decir, cuál es la abscisa del punto de la curva en el cual esas tangentes cumplen la condición que se les pide, que es ser paralelas a esa recta R. A ver, la recta R que nos dan tiene de ecuación 6x menos y más 10 igual a 0. Nos dan la ecuación de la recta
en forma general o implícita. Sabéis que si preferís podéis pasarlo a la forma explícita, como queráis. Lo que se trata en primer lugar es de calcular la pendiente de esa recta. Bueno, pues ya que me la dan en forma general, para calcular la pendiente de una recta dada en forma general, su pendiente es menos a dividido por b, donde a, recordad, es el coeficiente que acompaña a la x y b es el coeficiente que acompaña a la y, con lo cual sería menos 6 entre menos 1, es decir, 6. Bueno, entonces yo ya sé que la pendiente de la recta R es 6. Resulta que las tangentes que estoy buscando son paralelas a la recta R. Si son paralelas, tienen que tener la misma pendiente, es decir, la pendiente de la recta T o de las rectas T que estoy buscando tienen que ser igual a la pendiente de R, pero como la pendiente de R acabo de ver que es 6, entonces resulta que las tangentes que estoy buscando tienen de pendiente 6. Pero, ¿qué sucedía? Interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. Que la pendiente de la recta tangente es igual que la derivada de la función en la abscisa del punto de tangencia. Es decir, eso es lo mismo que decir que f' en x sub 0 tiene que valer 6. Bueno, pues esa es la condición que me va a permitir calcular el punto x sub 0 o los puntos x sub 0. Y en cuanto tenga el x sub 0 ya podré calcular las ecuaciones de las tangentes. Entonces, lo primero que he de hacer es derivar la función f. Calculo la derivada de f, que es la derivada de este polinomio, que sería entonces 3x cuadrado menos 3. Y ahora, aparte, digo, vale, yo quiero que la derivada valga 6. O lo que es lo mismo, quiero que 3x cuadrado menos 3 valga 6. Digo aparte porque aquí no podéis decir que la derivada tiene que valer 6 siempre. Es decir, la derivada vale 6 en algunos puntos. Entonces, es una condición que yo impongo aparte. Bueno, eso es una ecuación de segundo grado incompleta. Entonces, nos queda 3x cuadrado igual a 9, que es lo mismo que x cuadrado igual a 3, que es lo mismo que x igual a más menos la raíz de 3. Es decir, tenemos dos puntos x sub 0, que son el más raíz de 3 y el menos raíz de 3, en los cuales la recta tangente al punto que tengan asociado sobre la gráfica va a ser paralela a esa recta R porque va a tener de pendiente 6, que es la misma que la pendiente de la recta R. Bueno, pues entonces digo, vale, primera posibilidad, que x sub 0 sea la raíz de 3. Vale, tengo que calcular f de x sub 0, que sería f de la raíz de 3, y tengo que calcular f' de x sub 0, pero bueno, f' de x sub 0 ya sabemos que vale 6. Vale, entonces, ¿cómo calculamos f de raíz de 3? Pues en esta fórmula donde está la x poniendo raíz de 3, es decir, raíz de 3 al cubo menos 3 raíz de 3. Pero raíz de 3 al cubo sería, sacando factores, 3 raíz de 3 también. Entonces nos queda 3 raíz de 3 menos 3 raíz de 3, 0. Es decir, f de la raíz de 3 vale 0. Y f' de x sub 0, que sería f' de la raíz de 3, ya no hace falta que sustituyáis aquí, porque ya sabemos que f' en x sub 0 la habíamos calculado, de hecho habíamos calculado el x sub 0 imponiendo esa condición, es decir, eso tiene que valer 6. Pues entonces, la primera tangente le voy a llamar t sub 1. ¿Qué ecuación va a tener? Igual a f raíz de 3 más f' raíz de 3 por x menos raíz de 3. Lo único que he hecho es escribir esta ecuación, la ecuación de una recta tangente, pero ahora particularizando. X sub 0, estamos en este primer caso, x sub 0 es raíz cuadrada de 3. Bueno, pues entonces sustituimos y decimos, vale, pues nuestra primera recta tangente, ¿qué ecuación va a tener? Igual a 0 más 6 por x menos raíz de 3. O lo que es lo mismo, nos va a quedar igual
a 6x menos 6 raíz de 3. Esa sería entonces nuestra primera recta tangente. Y ahora repetimos este mismo razonamiento cuando x sub 0 es menos raíz de 3. Entonces, segunda posibilidad, que x sub 0 sea menos raíz cuadrada de 3. Calculamos f de x sub 0, es decir, calculamos f de menos raíz de 3, que es en la fórmula de f de x, ahí la tenéis. Donde está x ahora ponemos esta fórmula, donde está x ahora ponemos menos raíz de 3. Entonces nos queda menos raíz de 3 al cubo menos 3 por menos raíz de 3. Bueno, pues esto nos va a dar menos 3 raíz de 3, menos menos más 3 raíz de 3 y el resultado vuelve a ser 0, es decir, f de menos raíz de 3 también vale 0. Y f' de x sub 0, es decir, f' de menos raíz de 3, sabíamos que tenía que valer 6. Pues entonces la segunda ecuación t sub 2 será igual a f de menos raíz de 3 más f' de menos raíz de 3 por x menos menos raíz de 3. Menos menos es más raíz de 3. Con lo que es lo mismo, la tangente 2 tiene de ecuación y igual a 0 más 6 que multiplica a x más raíz de 3. Es decir, la otra tangente que estábamos buscando, t sub 2, tiene de ecuación igual a 6x más 6 raíz de 3. Y esa sería entonces la otra recta tangente. Es decir, esa función que nos daban tiene dos tangentes a su gráfica que resultan ser paralelas a la recta R. Ejercicio 18 nos dice así: escribe las ecuaciones de las rectas tangentes a la función y igual a 4 menos x cuadrado. Sabéis que eso es una parábola cóncava con las ramas hacia abajo, en los puntos de corte con el eje de las abscisas. Vale, entonces tenemos nuestra función f de x igual a 4 menos x cuadrado. Si la quisiese representar, pues sería esta parábola, ya digo, con las ramas abiertas hacia abajo. Además, el vértice sería el punto 0,4. Pero bueno, no es necesario que lo representéis, o al menos no que lo representéis con total verosimilitud, pero para hacernos una idea de lo que nos piden, pues sí viene bien hacer la representación gráfica. Lo que nos están pidiendo es que calculemos las ecuaciones de las tangentes a esa gráfica. Entonces son tangentes en puntos de la forma x sub 0, f de x sub 0, que cumplan ¿qué condición? Que ese punto de tangencia sea un punto de corte con el eje de las x, es decir, que sean esos dos puntos. Esa parábola va a cortar al eje de las x en dos puntos. Yo, para poder escribir las ecuaciones de la recta tangente, necesito saber esos puntos. Y para saber esos puntos necesito saber la abscisa, es decir, necesito saber el valor de x sub 0. Me están diciendo que es un punto de corte, que este punto y este punto son puntos de corte con el eje de las x. Si son puntos de corte con el eje de las x, ¿qué sé de esos puntos? Sé que f de x sub 0, o la y, tiene que valer 0. Entonces, lo primero que voy a hacer a calcular son los puntos de corte de la curva de y igual a f de x con el eje OX, con el eje de las abscisas. Para calcular los puntos de corte con el eje de las x, y vale 0. Si y vale 0, entonces me están diciendo que 4 menos x cuadrado es igual a 0, o lo que es lo mismo que x cuadrado es igual a 4, o lo que es lo mismo que x es igual a más menos la raíz de 4, es decir, x igual a más menos 2. Es decir, ya sé que esta x va a ser menos 2 y que esta x va a ser 2. Y por lo tanto, el punto de tangencia, este va a ser el menos 2, 0 y este va a ser el 2, 0.
Bueno, pues entonces yo tengo que calcular esas dos rectas tangentes. La ecuación, a ver, seguimos aquí abajo. La ecuación de cualquiera de esas dos rectas tangentes va a ser siempre igual a f de x sub 0 más f' en x sub 0 por x menos x sub 0. Entonces yo necesito conocer la derivada para después aquí poder sustituir. ¿Vale? La derivada sí la vamos a calcular aquí. Si yo derivo la función f, esa función derivada es menos 2x. Bueno, pues entonces, primer caso, vamos a suponer que x sub 0 es entonces menos 2. Si x sub 0 es menos 2, yo voy a calcular f de menos 2, que ya sabemos que es 0, porque si es el punto de corte con el eje de las x, su ordenada ha de ser 0. Y ahora calculo también f' de menos 2. Y f' de menos 2, sustituyendo en la fórmula que acabamos de calcular, es 2 por menos 2 es igual a 4. Con lo cual, en este caso, la tangente que estaríamos buscando, la ecuación de la tangente sería igual a f de menos 2 más f' de menos 2 por x menos menos 2, es decir, por x más 2. Nos quedaría entonces igual f de menos 2 es 0, más 4 que multiplica a x más 2, es decir, nos quedaría la primera tangente, t sub 1, va a tener de ecuación igual a 4x más 8, esa sería la ecuación explícita, y si queremos la ecuación general sería 4x menos y más 8 igual a 0. Entonces, esa sería la primera de las tangentes, que es la correspondiente al punto menos 2, 0. Segunda posibilidad, en el otro punto de corte, que la x sub 0 sea 2. Yo también sé que f de 2 vale 0, porque para eso es un punto de corte con el eje de las x, y calculo f' en 2. f de x, recordad que era menos 2x, entonces esto va a ser menos 2 por 2, menos 4. Vale, pues entonces la segunda tangente, t sub 2, va a ser igual a f de 2 más f' en 2 por x menos 2. Es decir, t sub 2 tiene de ecuación igual a 0 menos 4 por x menos 2. La ecuación explícita entonces nos queda igual a menos 4x más 8. Y la ecuación general nos queda, pasamos siempre para donde las x estén positivas, entonces 4x más y menos 8 igual a 0. Y esa sería la segunda recta tangente. Bueno, vamos ahora con el ejercicio 19, que es bastante parecido al 17. Nos dice, escribe las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva igual a 2x entre x menos 1, una función racional, que son perpendiculares a la recta de ecuación 2x menos y igual a 0. Vale, entonces tenemos nuestra función f, nos dan una recta, la que le vamos a llamar R. Bueno, aquí esperad un momento que pusimos un igual, pero ahí no puede ser un igual, son dos puntitos. De acuerdo. Y lo que nos piden es que calculemos las rectas tangentes a la gráfica de esta función que sean perpendiculares a la recta R. Recordemos una vez más que si yo quiero calcular una recta tangente a un punto x sub 0, f de x sub 0, la ecuación que voy a utilizar es igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Es decir, necesito conocer x sub 0, necesito conocer la abscisa del punto de tangencia que cumple esa condición, es decir, en qué abscisas x sub 0 se cumple que al trazar la tangente
esa tangente resulta ser perpendicular a esa recta R que nos da. A ver, tenemos entonces la recta R de ecuación 2x menos y igual a 0. Aquí lo más cómodo es escribir la ecuación explícita, que va a ser y igual a 2x. Y entonces de aquí obtengo automáticamente que la pendiente de la recta R es 2 porque es el número que va multiplicando a x cuando la y está despejada. Vale, si nosotros queremos que la recta tangente sea perpendicular a la recta R, sabemos entonces que el producto de sus pendientes tiene que dar menos 1. O lo que es lo mismo, que la pendiente de la recta T va a ser menos 1 dividido por la pendiente de la recta R, o lo que es lo mismo, que la pendiente de la recta T tiene que ser menos 1 medio. Pero por interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto, si la pendiente es menos 1 medio, yo lo que sé entonces es que la derivada en la abscisa x sub 0 del punto de tangencia va a ser menos 1 medio. Pues lo que se trata de ver en primer lugar es en qué puntos x sub 0 la derivada vale menos 1 medio. En cuanto tenga localizados esos puntos, ya podré escribir las ecuaciones de esas tangentes o tangente que me pide. Bueno, pues entonces derivamos nuestra función f. Vamos a calcular f' de x. Como f es una función racional, entonces tengo que derivar un cociente. Derivada del numerador es 2 por el denominador sin derivar, x menos 1, menos numerador tal y como está, 2x por la derivada del denominador, la derivada de x menos 1 es 1, dividido por denominador al cuadrado. Quitamos paréntesis en el numerador, 2x menos 2 menos 2x, todo dividido por x menos 1 al cuadrado, se van las 2x y nos queda menos 2 entre x menos 1 al cuadrado. Esa es la derivada. Y nosotros queremos que f' de x sea menos 1 medio. O lo que es lo mismo, queremos que esa fracción, menos 2 dividido por x menos 1 al cuadrado, sea igual a menos 1 medio. Bueno, quitamos denominadores, menos menos se transforma en más y entonces nos va a quedar que x menos 1 al cuadrado tiene que ser igual a 4, o lo que es lo mismo, x cuadrado menos 2x más 1 es 4, o lo que es lo mismo, x cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. Entonces tenemos que resolver esa ecuación de segundo grado. A ver, dejad que suba un poquito. Sería entonces menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido de 2a. Bueno, entonces dentro de la raíz os va a quedar 4 más 12, 16 y la raíz de 16 es 4. Bueno, esto simplificando es lo mismo que 1 más menos 2, es decir, vamos a tener dos soluciones, 1 y 2, 3 y 1 menos 2 menos 1. Es decir, tenemos dos valores de x sub 0 en los cuales en el punto que tienen asociado sobre la gráfica, la tangente va a ser perpendicular a la recta R. Bueno, pues entonces, primera posibilidad, que x sub 0 sea 3. Yo necesito calcular f de x sub 0 y f' de x sub 0. Bueno, pues vamos a calcular f de x sub 0, es decir, f de 3. Para calcular f de 3, en la fórmula de la f de x que tenemos aquí, la x pasa a ser 3, entonces tenemos 2 por 3 dividido de 3 menos 1, es decir, 6 entre 2, que es 3. Y la derivada en 3 ya sabemos lo que vale. La derivada en 3 vale menos 1 medio. Si no os acordáis o no os dais cuenta de eso, pues en la fórmula de la derivada que tenéis aquí, en vez de x ponéis 3 y os va a dar exactamente lo mismo. Entonces yo sé que f' en 3 es igual a menos 1 medio. Bueno, pues entonces la primera tangente, le llamamos T1,
su fórmula sería I igual a f de 3 más f' en 3 por x menos 3. Es decir, I igual a 3 menos un medio, más menos un medio es menos un medio, por x menos 3. Vamos a quitar denominadores para calcular la ecuación general. Si no os dicen nada, normalmente es la general la que se escribe y en todo caso, si no, la explícita. Bueno, quito denominadores y me queda entonces, a ver, nuestra ecuación t sub 1 sería, nuestra recta t sub 1 sería 2i igual a 6. Y ahora, cuidado, esto ya tiene denominador 2, con lo cual no hay que multiplicar nada, y este menos cambia aquí de signo, entonces os queda menos x más 3. Pasamos todo para el miembro donde las x queden positivas, es decir, para el primer miembro, y nos va a quedar x más 2i, y ahora sería 6 más 3, 9 en el segundo miembro, en el primer miembro menos 9 igual a 0. Y esa sería entonces la primera de las rectas tangentes. X más 2i menos 9 igual a 0. Vamos a ver qué sucede en el otro punto. Ahora x sub 0 va a ser menos 1. Pues tengo que calcular f de menos 1 y f' de menos 1 ya sabemos que vale menos un medio. Y no hay nada que calcular si no queremos. Bueno, para calcular f de menos 1, recordemos que nuestra fórmula de f de x era 2 por x entre x menos 1. Entonces, 2 por menos 1 entre x, que es menos 1, menos 1. Entonces nos queda menos 2 entre menos 2, es decir, 1. Vale, entonces, la otra recta tangente, t sub 2, ecuación igual a f de menos 1 más f' en menos 1, que multiplica a x menos menos 1, es decir, a x más 1. Sustituimos, igual, f de menos 1 es 1, f' de menos 1 es menos un medio, que multiplica a x más 1. Quitamos denominadores y nos quedará 2i igual a 2, y ahora, cuidado con el signo, menos x menos 1. Pasamos todo otra vez al primer miembro para que las x queden positivas, y entonces la ecuación de esta segunda tangente va a ser x más 2i más 1 en el segundo miembro menos 1 igual a 0. Y ya habríamos calculado entonces las rectas tangentes que nos piden. Ejercicio 20 dice así: la recta de ecuación 4x menos 3y más 1 igual a 0 es la tangente a f de x en el punto de abscisa x igual a 2. Es decir, ya conocemos la ecuación de la recta tangente. Y lo que nos preguntan es cuál es el valor de f' de 2 y cuál es el valor de f de 2. Bueno, a ver. Tenemos entonces la ecuación de nuestra recta tangente. Es recta tangente a una función f, no me dan la fórmula de la función f, y es tangente en un punto que tiene de abscisa 2. Lo que me están pidiendo es que diga cuánto vale f' en 2 y cuánto vale f de 2 sin conocer la fórmula de la función f. Bueno, a ver, la solución a esta primera pregunta es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si t es recta tangente a la gráfica de f en ese punto P, yo sé que f' en 2 es lo mismo que la pendiente de esa recta tangente, porque esa recta tangente es la tangente en el punto de abscisa 2. ¿Y cómo se calcula la pendiente de la recta tangente? Como me dan la ecuación general, pues lo más fácil es decir menos a dividido por b, o lo que es lo mismo, a es el coeficiente que acompaña a la x, entonces menos a es menos 4, dividido por b, que es menos 3, es decir, 4 tercios. Pues yo ya sé entonces que f' en 2 va a valer 4 tercios. Esa sería la respuesta a la primera de las preguntas. ¿Cómo calculo ahora el valor de f de 2? Fijaos, este punto P
está en la gráfica de la función f, es decir, las coordenadas de este punto P son 2, f de 2, porque si no, no podría estar en la gráfica. Pero es que al mismo tiempo, ese punto P, el punto P de coordenadas 2, f de 2, también pertenece a la recta T. Si pertenece a la recta T, tiene que cumplir la ecuación de esta recta T, es decir, ¿qué tiene que ocurrir? Que 4 por x, que es 2, menos 3 por y, que es f de 2, más 1 tiene que ser igual a 0. Sustituimos estas coordenadas en esa ecuación. Vale, se trata de calcular f de 2. Entonces tendríamos 8 menos 3f de 2 más 1 igual a 0. O lo que es lo mismo, 3f de 2 sería 8 más 1, 9. O lo que es lo mismo, f de 2 sería 9 entre 3, 3. Entonces ya habríamos calculado también el valor de f de 2. Bueno, vamos con el ejercicio 21. Nos dice, halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f de x igual a 6 entre la raíz cúbica de x cuadrado más 4 en el punto de abscisa x igual a 2. Bueno, aquí no tenemos mucho que pensar. Ya nos dan todos los datos, es decir, tenemos esta función y tenemos que calcular la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa 2, es decir, en el punto de coordenadas 2f de 2. Sabemos que la ecuación de esa recta tangente va a ser entonces igual a f de 2 más f' en 2 por x menos 2. Lo que se trata es de que veamos cuánto vale f de 2 y f' en 2. Vamos a calcular en primer lugar f' de x. A ver, fijaos, para calcular f' en x, yo primero la f de x la vamos a escribir, en vez de escribirla así como nos la dan. Sabéis que cuando hay que derivar raíces que no son cúbicas, os dije que era casi mejor pasarlas a la forma potencial. Entonces esto es lo mismo que 6 que multiplica a x cuadrado más 4 elevado a menos un tercio. Menos un tercio porque va en el denominador. Entonces derivo esa función como si fuese una potencia, como una potencial. Y entonces para derivarla, la constante que va multiplicando queda igual. Y ahora, ¿cómo derivo esta potencia? El exponente, menos un tercio, por la base, que es x cuadrado más 4, elevada a una unidad menos, es decir, a menos un tercio menos 1. Y ahora no os olvidéis por la derivada de la base. Y la derivada de x cuadrado más 4 es 2x. Bueno, entonces, a ver, 6 por menos un tercio, esto es menos 2, y este menos 2 multiplicando por este 2x es menos 4x, que lo coloco aquí al principio, y esto me quedaría por x cuadrado más 4 elevado a menos un tercio menos 1, que son menos 4 tercios. Y eso es lo mismo que decir menos 4x dividido por x cuadrado más 4 elevado a 4 tercios positivo, que es lo mismo. Recordáis también que os he dicho muchas veces que si el ejercicio al principio en el enunciado la función viene dada con raíces, que el resultado también lo dejéis con raíces, pues esto es lo mismo que dividir por la raíz cúbica de x cuadrado más 4 elevado a 4 y podemos sacar factores. Entonces en el numerador nos queda menos 4x y en el denominador sacamos fuera de la raíz un paréntesis y dentro nos quedará otro, es decir, será x cuadrado más 4 que multiplica a la raíz cúbica de x cuadrado más 4. Y eso sería la fórmula de la derivada. Entonces tengo que calcular f de 2 y f' en 2. Entonces calculo f de 2, evidentemente con la fórmula que me daban al principio, con esta. Entonces donde está x ponemos un 2. Entonces sería 6 dividido por la raíz cúbica de 2 al cuadrado más 4, entonces me queda 6 entre la raíz cúbica de 8, la raíz cúbica de 8 es 2, 6 entre 2 es 3. Y ahora vamos a calcular f' en 2.
f' en 2, con la fórmula que acabamos de calcular también, esta que tenemos aquí, donde está x ponemos 2, entonces menos 4 por 2, 2 al cuadrado más 4 por la raíz cúbica de 2 al cuadrado más 4, entonces menos 8 en el numerador, y aquí nos queda 8 por la raíz cúbica de 8. Bueno, este 8 y este 8 se van, y nos queda menos 1 dividido por la raíz cúbica de 8, que es 2. Bueno, pues entonces la ecuación de la recta t es, a ver, era y igual, dijimos, a f de 2 más f' en 2 por x menos 2. Sustituimos. Igual f de 2 es 3, más menos 1/2, es decir, menos 1/2 por x menos 2. Quitamos denominadores. A ver. Sería 2y igual a 6 menos x más 2, cuidado con los signos. Pasamos todo a donde las x estén positivas, que es el primer miembro, y nos va a quedar x más 2y menos 8 igual a 0. Y entonces esa es la tangente que nos pedía. Bueno, pues ahora en el ejercicio 22 nos piden que calculemos la ecuación de la recta normal a la gráfica de la función f de x, que es igual a 3 por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 6, en el punto de abscisa x igual a 3. También nos dan todos los datos. Es decir, nos están pidiendo esta recta, la recta normal en este punto. Recordemos cómo se calculaba la ecuación de la recta normal. La recta normal, recordad que la recta normal es la recta perpendicular a la tangente que pasa por ese punto de tangencia. Bueno, pues la recta normal tenía de ecuación igual a f de x sub 0, lo que pasa que en este caso el punto x sub 0 es 3, entonces f de 3, y ahora en vez de poner más f' en x sub 0 era menos 1 partido por f' en x sub 0, que es 3, por x menos 3. Y el hecho de poner el menos 1 partido por f' es porque las pendientes multiplicadas entre sí dan menos 1, recordad. Bueno, pues lo mismo que antes, tengo que averiguar cuánto vale f de 3 y cuánto vale f' en 3. Entonces vamos a derivar esa función f. A ver, es la derivada de una raíz cuadrada, el 3 que va multiplicando queda igual, y ahora tengo que derivar esta raíz cuadrada. Para derivar la raíz cuadrada, 1 partido por 2 veces la misma raíz, y ahora por la derivada del radicando. La derivada de x cuadrado menos 6 es 2x. Entonces, este 2 se simplifica con ese 2 y nos va a quedar 3x dividido por la raíz cuadrada de x cuadrado menos 6. Bueno, tenemos que calcular entonces f de 3 y f' en 3. Bueno, vamos a hacerlo aquí para no ocupar tanto. Si yo calculo f de 3 sería, usando la fórmula de la función, 3 que multiplica a 3 cuadrado menos 6, es decir, 3 que multiplica a la raíz de 9 menos 6 a la raíz de 3. Eso es f de 3. Si yo ahora quiero calcular f' en 3, usando esta fórmula que acabamos de ver ahora, sería 3 por 3 dividido por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 6. Entonces me queda 9 dividido por la raíz de 3, racionalizamos, eso es 9 raíz de 3 dividido por 3, y eso es lo mismo que 3 raíz de 3. Es decir, valen lo mismo f de 3 y f' en 3, con lo cual nuestra ecuación, o sea, nuestra recta n tiene de ecuación y igual, en vez de f de 3 ponemos 3 raíz de 3, y ahora menos 1 partido por, en vez de f' de 3, 3 raíz de 3 por x menos 3. Vamos a quitar denominadores. Entonces, este 3 raíz de 3 tiene que multiplicar a esta y a 3 raíz de 3. Entonces nos queda
3 raíz de 3i igual a 3 raíz de 3 al cuadrado, y ahora este signo menos hace cambiar de signo al paréntesis, menos x más 3. Con lo que es lo mismo, nos quedaría 3 raíz de 3i igual a 9 por 3, 27, menos x más 3. Entonces, pasando todo al miembro donde las x quedan positivas, que es el primer miembro, nos queda x más 3 raíz de 3i y 27 más 3, 30, que pasa para el primer miembro, menos 30 igual a 0. Y esa sería entonces la ecuación de la recta normal a la curva en el punto de abscisa 3, que es el punto de coordenadas 3 raíz de 3.